Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en esta nueva edición de este formato de encuentro para conocer pues algunas perfiles destacados en materia de ciencia, tecnología e innovación, en este caso perfiles femeninos, en este espacio de mujeres divulgadoras, en donde buscamos a través de justamente compartir estas experiencias, estas trayectorias, pues de alguna manera visibilizar de una manera más importante el trabajo y la aportación que realizan las mujeres en actividades vinculadas con la ciencia, con la tecnología y la innovación. Y por otro lado, pues también mandarles un mensaje y mostrarles algunos modelos de roles a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, para que puedan acercarse de una manera más amplia y decidida a este tipo de actividades. Y el día de hoy, hay que decirlo, tenemos una invitada de lujo, que como ahorita ustedes conocerán, pues ha estado vinculada a estos temas, particularmente desde el ámbito de la innovación y desde su impulso desde el sector privado, el cual es un sector fundamental para consolidar justamente pues este modelo de lo que se conoce como sociedad y economía del conocimiento, en donde el conocimiento pues tiene que ser aprovechado en todos los ámbitos y por supuesto que el sector productivo es un espacio muy importante y qué mejor pues que escuchar esta visión y esta experiencia pues de una mujer que ha estado íntimamente relacionada a estos temas y que actualmente pues encabeza, hay algunos espacios importantes a nivel nacional en este tema, como es Nayeli Silva, a quien le yo doy la más cordial bienvenida en este formato virtual que tiene el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, para buscar, como decía yo, este encuentro y utilizando justamente estos medios, la posibilidad de conocer acerca de algunos perfiles destacados que tenemos en el Estado y en el país, e inclusive en el mundo, y que podamos pues generar este diálogo con la comunidad de ciencia, tecnología e innovación de México y algo lo particular, pues con este enfoque de género que tanta falta hace. Así que yo, Nayeli, le agradezco mucho nos ha aceptado la invitación. Estuvo hace unas semanas por acá en Hidalgo en una reunión de la Canacintra de la delegación Pachuca, en donde pudimos conocer y pues escuchar de primera mano la visión que tiene en materia de innovación y lo que está impulsando a nivel nacional desde esta cámara, ¿no? Y pues creo que nos parecía muy pertinente el poderla tener en estos espacios y qué bueno que tan rápidamente se pudo concretar esta participación. Nayeli, muchas gracias por parte del gobierno del Estado de Hidalgo y del SINDOVA por aceptar la invitación. Sabes que somos aliados en este proceso y bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. A nuestra audiencia, como ustedes saben, pues esto está transmitiendo en vivo, pero también queda ahí registrado en nuestros canales de redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Si no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, pues ojalá nos ayuden a compartirlo para que quien no pueda llegarles posteriormente. Y antes de ya cederle la palabra a nuestra invitada, que yo sé que es a quien quieren escuchar ustedes, voy a permitirme leer una breve reseña para que quien no ubique a Nayeli, pues bueno, tenga un mayor contexto respecto a su perfil y la importante actividad que elabora, que desarrolla en nuestro país en este ámbito. Nayeli Silva es presidenta de la Comisión de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial y es vicepresidenta nacional de innovación en la Canacintra. Ella es ingeniera industrial y cuenta con una sólida experiencia trabajando con empresas emergentes basadas en tecnología, conectándolas con el ecosistema de innovación de servicios de apoyo empresarial, profesional y programas del gobierno local y federal, con universidades, instituciones de investigación, organizaciones de la sociedad civil y en general, pues con contactos en toda la industria. Además, ella es business coach y ha asesorado a pequeñas y medianas empresas en actividades de desarrollo y comercialización de negocios y tecnología. Como lo ven, pues tiene una amplia experiencia en el tema de innovación, viviéndolo en la práctica y ahora pues impulsándolo desde estas instancias de agrupación empresarial a nivel nacional con una pues gran, creo que visión y dinamismo, por lo cual agradecemos mucho la presencia de Nayeli. Y pues bueno, Nayeli, bienvenida, te cedo la palabra para que puedas compartir tu charla y como en otras ocasiones, tanto Irma como Ingrid pues van a estar junto contigo en esta sesión para pues, participar ahí en el espacio de preguntas y comentarios respecto a esta sesión. Así que Nayeli, muchas gracias de nueva cuenta y pues ahora sí que son todos suyos los micrófonos. Adelante. Muchísimas gracias, Alonso, por la invitación. Muchísimas gracias a la institución que representas. De verdad que yo quedé admirada de los logros que tienen. Ahorita en mi charla voy a platicar un poquito de las brechas entre regiones y me encanta cómo Morelos está destacando en temas de innovación y yo sé que es por el trabajo que también
están llevando a cabo. Así es que agradezco mucho siempre estos espacios donde podamos compartir, dialogar y hablar de nuestras experiencias, porque yo sé que eso causa un efecto multiplicador y eso es al final lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, gracias y voy a compartir mi pantalla. Adelante. Van a ver que en mi nombre van a ver que la innovación la traigo de familia. Mis papás se esmeraron innovando con el nombre y desde ahí que vivimos la innovación. Y quiero platicarles un poquito, tú ya lo dijiste, estoy ahorita presidiendo la Comisión de Innovación en el Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa 14 organismos empresariales y algunas otras instituciones. Y quiero destacar aquí que soy la tercer presidenta en la historia del CCE en presidir una comisión, la tercer mujer en la historia. Y después, en Canacintra, estoy en la Vicepresidencia Nacional de Innovación, Desarrollo, Ciencia y Tecnología, y también ahí me toca ser la primer mujer que está ocupando esta posición. Y quiero destacarlo porque cada vez que decimos que fuimos la primer mujer en hacer alguna cosa o la primer mujer en ocupar un espacio, al final traemos una gran responsabilidad. Nos convertimos en voceros y nos convertimos en esta figura que puede inspirar a otras mujeres a seguir y nos convertimos en alguien que tiene la responsabilidad de jalar a más para que más puedan estar ocupando estas posiciones y estar destacando en este medio. Y justo porque me toca estar en muchas mesas, la única mujer que está en estas mesas de hombres, al final me toca hablar de temas de género, pero yo les quiero compartir que más allá del género tiene mucho que ver con el talento, con la disposición de servicio para poder lograr cosas que tal vez no te imaginabas. Y aquí, por ejemplo, en esta encomienda que tengo, pues no soy de la Ciudad de México y normalmente son posiciones que ocupa quien está en la Ciudad de México, quien puede, dicen, si no estás en la foto, no estás, ¿no? Yo estoy en Uruapan, me ha tocado trabajar con empresas multinacionales y me dicen, ¿estás en Michoacán, verdad? Y yo sí, en Morelia, ¿no? En Uruapan. Y tal vez esto viene porque empezamos a ubicar la gente que destaca en ciertas profesiones en estas ciudades grandes y es donde empiezo yo que soy de Guadalajara, al venir a Uruapan, pues saber lo que se vive, esta brecha que hay entre regiones pequeñitas que no tienen todos estos recursos que tienen las grandes ciudades y que al final, pues como que se ubica a los que están destacando en las grandes ciudades. Entonces, quiero platicarles un poquito cómo llegué aquí, cómo es que fui a dar a estas posiciones estando en Uruapan y siendo mujer. Y me voy a remontar así un poquito atrás, la gran figura que tengo de ejemplo, inspiración en mi vida, mi papá. Él siempre creyó, algo que siempre dijo, siempre creyó en mí, siempre creyó que iba a triunfar, pero no sé, siempre me ubicó estudiando en el extranjero, porque él un día tuvo una beca que rechazó y al final se arrepintió toda su vida, entonces siempre me metió en la idea de que yo me iba a ir a estudiar al extranjero. Y como podrán ver en mis fotos, nuestra vida no teníamos carencia de alimento o techo, pero era una vida muy básica, con lo mínimo indispensable, muy feliz, pero algo que me dio mi papá y que yo le agradeceré toda mi vida es esta visión de mí, de que yo podía llegar a hacer las cosas. Él jamás me dijo que por ser hombre o por ser mujer iba a poder lograr algo, aunque ya verán que sí influyó un poquito en mi carrera, pero finalmente esto que él puso en mi cabeza, que al final lo puso mi papá, pero uno mismo puede ponerse en su mente hacia dónde quiere llegar, porque cuando lo tienes muy claro, el camino empieza a acomodarse todo hacia allá, tú empiezas a perfilar las cosas hacia ese objetivo que tú te quieres poner. Yo quiero compartirles hoy cuando decía, oye, ¿de qué tengo que hablar? Pues me decían, de todo lo que tú pasaste para llegar aquí, ¿qué le dirías a estas mujeres que te están escuchando hoy? Les quiero dejar a través de este recorrido algunos tips
que a mí me fueron útiles para estar avanzando. Y la primera, esta imagen que ven aquí del lado izquierdo, estamos celebrando con mis amigos que por fin nos bacharon un estacionamiento. Yo entré a la carrera de Ingeniería Industrial, por azares del destino me dijeron que si quería ser candidata a vicepresidenta de la carrera y al final acepté. Y pues es con ese gran compromiso de servir, ¿no? Y ese día en específico estamos celebrando que fui a hablar a un miércoles ciudadano que tenía el gobernador, y en el miércoles ciudadano tú podías hacer alguna petición. Había un estacionamiento en mi universidad que salía más barato ponerle puente que bacharlo, ¿no? Y logré conseguir que pudieran venir, que nos pusieran las máquinas, que casi nos regalaran el material, el organizar con las autoridades de la escuela, que se llevara a cabo la obra. Y al final ese día estamos celebrando que por fin teníamos bachado toda nuestra entrada y nuestro estacionamiento en la universidad. Esa es una de las tantas cosas que logramos hacer desde ahí. Empezamos a trabajar en temas de foros, en acercar a estudiantes con oportunidades de trabajo. Y algo que me queda muy claro es que cuando tú tienes esa disponibilidad, esa disposición de servicio, empiezan a venir grandes recompensas y la gente se empieza a sumar a construir cosas grandes. Y dentro de esa experiencia que me toca ser consejera general universitaria en la Universidad de Guadalajara, vamos a ver al maestro Ricardo Gutiérrez Padilla. Cuando yo lo escuché hablar, que era vicerrector de la universidad, y cómo hablaba de esta visión que él tenía de la universidad, de lo que quería lograr, de lo que él pensaba que se tenía que hacer, yo me inspiré mucho y me acerqué al final de una sesión de consejo y le dije, oiga, a mí me interesaría mucho trabajar con usted, no me importa si me paga o no, pero lo que yo quiero es aprender. Y entonces fue una persona que yo admiré mucho, que tuve la oportunidad de trabajar proyectos con él en la vicerrectoría. Él, les estoy hablando del 2003, él traía esta visión de una universidad donde todos los proyectos caminaran hacia una visión, una plataforma, hablaba del paperless, hablaba de la economía del conocimiento, hablaba de todo lo que hoy estamos platicando, él lo estaba platicando en 2003. Y él fue uno de mis más grandes mentores, este tema de siempre ver hacia el futuro, ver qué viene y tratar de adelantarnos hacia eso. Es algo que yo aprendí de él y que rescato y que yo le recomendaría a mis propios hijos, el decir, busca estas figuras que te inspiren, busca trabajar con ellos, busca aprender. Y esto hace que yo empiece, como yo traía esta visión de mi papá de decir, te vas a ir al extranjero, y todas estas piezas se fueron acomodando, al final, pues me hizo visibilizar oportunidades para irme y me dijeron, hay una oportunidad de intercambio a Alemania, pero te tendrías que ir en 15 días. Imagínense el tener que tomar esta decisión de irme a estudiar al extranjero. Mis papás no tenían absolutamente ninguna posibilidad de mandarme, no teníamos dinero para que me pudiera ir, pero me estaban ofreciendo esta beca del gobierno alemán y me tenía que ir en 15 días, sin pasaporte, sin la visa de estudiante. Yo esa decisión la tenía tomada de toda mi vida porque era un objetivo que yo perseguía, entonces no me puse a pensar ni siquiera que no hablaba una sola palabra de alemán. Y ahí les pongo, me decía la coordinadora del programa, cuando llegues al aeropuerto en Alemania, solamente ve a la máquina automática, ahí vas a comprar tu boleto. Cuando llego al aeropuerto en Alemania, mi maleta la habían perdido. Era la primera vez que yo iba a hablar inglés en la vida real, porque yo solamente lo había estudiado. Entonces, mi examen de inglés fue ir a pelear por mi maleta. Pero además me dicen, ve a la máquina automática y compra tu boleto para ir a Offenburg. Cuando llego a la máquina, todo estaba en alemán, pero además quiero decirles que el alemán muchos son palabras compuestas y mi diccionario español-alemán, pues yo no sabía dónde acababa una palabra e iniciaba otra, ¿no? Entonces, así me tocó llegar a un mundo totalmente desconocido.
alguna vez mi papá tuvo la oportunidad de acompañarme, mis papás, y decían, ¿a dónde te mandamos? No entendemos nada. Pero al final, con miedo y todo, tomé la decisión de irme. Y yo quiero rescatar algunas lecciones que tuve en esta experiencia, que fue, a veces la valentía está sobrevalorada, al decir, oye, qué valiente que te fuiste y sin saber, está sobrevalorado, porque tú llegas allá y te das cuenta que da lo mismo estar estudiando aquí en México que estudiar en cualquier otra parte del mundo. El decir, hoy voy a tomar una decisión y tener miedo de que si mis papás estaban lejos, de que si voy a perder tal oportunidad por ir y explorar, el tiempo pasa volando y las oportunidades que tú dejes hoy para poder explorar algo nuevo siempre van a estar, así es que no tengas miedo de tomar una decisión. Vivimos muchas vidas y debes de aprender a crear lazos y desprenderte. Al final, disfrutas un momento que está ahorita, pero tienes que animarte a soltar y saber que la vida siempre es para más y mejor y que van a venir cosas más adelante. Aprendes cosas que nunca hubieras imaginado. Yo, bueno, aprendí a hacer tortillas. La falta de tortillas siempre era un buen aliciente. Y aprendes cosas que aprendes de gente que no te imaginas. El dinero nunca va a ser un impedimento. Si tú tienes muy claro qué quieres hacer, si tienes claro el camino, si estás enfocado, el dinero va a venir. Y lo más que puedo decir de esta experiencia que yo viví es atrévete, no importa la edad, tú tienes, ahorita estamos después de una pandemia expuestos a cambiar de rumbo, a que algo que teníamos y conocíamos cambió, atrevámonos a hacer las cosas distintas, nunca es tarde para empezar algo nuevo. Y eso es algo que yo les quería decir, pero a partir de que estuve en Alemania, pues fue donde yo conocí el tema de la innovación. Me tocó escribir mi tesis acerca de un clúster de ciencias de la vida que estaba en el triángulo entre Suiza, Alemania y Francia. Me tocó trabajar con ellos, ver cómo estaban operando para poder hacer un análisis prospectivo para traernos un clúster de ciencias de la vida a Jalisco. Y ese fue el primer punto de contacto donde yo empecé a descubrir qué es la innovación, pero que además la innovación era un deporte de conjunto donde se tenían que articular muchos actores y se podían lograr grandes cosas si estaban todos coordinados. Cuando regreso de Alemania, pues empiezo a trabajar en un despacho donde trabajábamos con proyectos de innovación, de desarrollo de tecnología. He tenido la oportunidad de trabajar. Ya perdí la cuenta, el otro día lo quise hacer y perdón por proyectos, mi dislexia ahí me falló, pero he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos proyectos en todo el país y lo que más me gusta es que llego al súper y puedo interactuar con algo en lo que yo en alguna partecita participé. Eso es lo que más me emociona, que yo sé desde las entrañas, desde dónde salieron esos proyectos y me apasiona el poder participar con las empresas desde la conceptualización de un proyecto, de cómo lo vamos formando, cómo lo escalamos hacia el mercado y después ver que esto está impactando para bien y en beneficio de las personas. Estos son algunos de los ejemplos, incluyendo la empresa familiar que trabaja con maquinaria pesada, que ahorita, por ejemplo, un caso de maquinaria para la industria del gas LP, pero siempre eso es lo más inspirador para mí, el que podamos trabajar en proyectos que generen un impacto positivo para las personas. Y en este trabajar con empresas, con distintas empresas, fui a dar con el Colegio de Michoacán, que si no lo conocen, es uno de los centros públicos de investigación de CONACYT, está orientado a ciencias sociales y humanidades, y me piden que asista un proyecto que ellos querían trabajar en colaboración con una empresa. Después de esa intervención me invitan a trabajar con ellos porque tenían un reto muy específico. CONACYT les exigía que pudieran interactuar con empresas en proyectos y al ser este centro orientado a ciencias sociales y humanidades no tenían mucha experiencia en esto. Me toca trabajar con ellos y
dentro de lo que empezamos a armar como estrategia, pues logramos en primer lugar ser el primer centro de ciencias sociales y humanidades que participó en la convocatoria de estímulos a la innovación con proyectos vinculados con la industria. Este fue un gran logro porque antes de esto, pues no había ningún centro social trabajando y participando en PEI. PEI fue un buen indicador porque nos hacía un poquito visibles cómo se estaba dando la interacción entre las empresas, ¿no? Yo toda mi vida estuve trabajando en procesos de transferencia, en traer lo que las universidades, los centros de investigación estaban haciendo a proyectos, y fue todo un reto el decir cuál es el punto de contacto de la industria con lo que está saliendo desde la antropología, desde la geografía, desde la sociología y la etnografía, y el poder ver cuál era este punto donde las empresas podían empatar objetivos con un centro de esta especie. Y así fuimos logrando ser el centro, de hecho, que tenía más vinculaciones en todo el estado con proyectos con la industria. Y ahí, en ese interactuar, uno de los proyectos, un día encuentro lo que era el Design Thinking, me pareció interesante, me puse a investigar de qué se trataba y empiezo a estudiar y ver que estas metodologías ágiles de innovación, como el Design Thinking, como el Lean Startup, al final están basadas en lo que era la investigación social, que justo el Colegio de Michoacán era muy buena haciendo esto. Y entonces empiezo a trabajar con estas metodologías y a desarrollar un modelo de intervención donde pudiéramos utilizar la etnografía, por ejemplo, para validar una idea de negocio, para validar el impacto de una innovación. Y a partir de este trabajo que estuvimos desarrollando, es que nos reconocen como, en primer lugar, el despacho que fundamos, pues como una oficina de transferencia de tecnología reconocida por Secretaría de Economía, por CONACYT, y nos hacemos del Premio Estatal de Vinculación porque estuvimos constantemente siendo los que más proyectos conectábamos de industria con academia. Y aparte, pues al final, como todo esto estaba pasando, estábamos interactuando con las empresas, identificamos el reto del talento, ¿no? Y en lo personal, yo tengo 2 hijos que vivimos en una ciudad pequeñita, que es Uruapan, que las universidades nos dicen, no me es negocio irme a poner en Uruapan porque tiene 385,000 habitantes y yo necesito al menos 1 millón para poder llevarte esta oferta de educación. Y entonces, pensando en mis hijos, fundo WeMake, que al final el objetivo era poder hacer accesible la parte del desarrollo de talento en tecnología, en innovación, a toda la población, ¿no? Muy específicamente en niños creamos este centro de formación, centro de innovación, donde ellos podían empezar a tener este contacto, desarrollar talento digital, desarrollar talento en metodologías de innovación, y fue como es un proyecto que tengo como mi aportación social, ¿no? El poder trabajar y enfocarme en los protagonistas del futuro. Y es así como en este interactuar con las empresas muy de cerca con la industria en Uruapan, con la industria en el país, pues me eligen como presidenta de la delegación de Canacintra en Uruapan. Tomo protesta en febrero del 2020 y en marzo del 2020 nos vamos todos a encerrar a nuestras casas, y entonces tengo que reorientar la Cámara, que tenía sus principales ingresos en eventos masivos que se habían cancelado, en capacitaciones que había una super oferta con la que tenías que competir a costos muy bajos y que además lo tenías que hacer todo virtual y de manera competitiva sin estar preparado, y que pues ante los cierres que había, ante la recesión económica, pues la base de afiliación también bajaba y eso bajaba los ingresos. ¿Qué hicimos? Nos enfocamos en ayudar a la sociedad. Empezamos a armamos todo un proyecto en el que estimamos cómo iba a crecer la epidemia, qué capacidad instalada teníamos hospitalaria en ese momento, cuál era la demanda de insumos, los
cubrebocas nos costaban 120 pesos los que se necesitaban. Organizamos todo un ecosistema donde una empresa que hacía insumos para automotriz empezó a fabricar los cubrebocas, otra empresa que traía temas de non-woven para la parte de automotriz construcción se puso a fabricar las batas. Yo en mi centro de innovación puse a los chicos a fabricar las caretas y así nos empezamos a organizar, estimamos un presupuesto e hicimos todo un sistema de distribución de insumos hospitalarios, colectamos 5 millones de pesos, regalamos 3 ventiladores hospitales, pero además semana a semana hicimos compras consolidadas y semana a semana estuvimos abasteciendo los insumos hospitales. También había un evento masivo acá que se llamaba la Semana de la Cultura Laboral, que pues, teníamos que hacer virtual, así es que la hicimos y logramos crecer la asistencia récord, que habían sido 4,000 personas a 12,000 personas y este año creció a 18,000 a través de canales virtuales. Reconocida, pero además crecimos en afiliación, crecimos en servicios y esto nos hizo salir fortalecidos y a partir de ahí es que me nombran a mí para liderar el Comité de Innovación de Canacintra en un momento en el que ya no había apoyos de gobierno, ya no había nada y teníamos que crear sin recursos esta red. Nos orientamos justo a ver cuál era el valor que le podíamos ofrecer a la industria, el recuestionarnos cuál era nuestro rol como organización empresarial y logramos articular esta red de 14 nodos a nivel nacional que hoy están operando de manera coordinada, buscando justamente democratizar la innovación hacia toda la industria, buscando que la industria sea más competitiva y que se cierren estas brechas que existen entre la pyme y la grande, entre la empresa que exporta y la empresa que no, entre la grande, la pequeña, regiones. Y todo esto me lleva a después figurar entre los candidatos a poder presidir la Comisión de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial. Con el reto actual de poder articular los esfuerzos. Existen muchos trabajando temas de innovación, existen muchos haciendo lo mismo y al final todos tirándole a todos lados, los esfuerzos se disipan. El reto que hoy tenemos como industria, como iniciativa privada, es el poder coordinarnos de manera ordenada con gobierno, con sociedad y poder articular nuestros esfuerzos para hacerlos más óptimos y así aprovechar las fortalezas que tenemos cada una de las partes que interactuamos hacia un objetivo común, que es imprimir este sentido de urgencia que tenemos como industria, como empresas, de subirnos a esta ola de la transformación digital, de tomar la innovación como una de nuestras armas para poder ser más competitivos en un entorno de negocios que hoy es demasiado complejo. Hoy me toca presidir esto, estamos en esta parte, esos son los retos que tenemos hacia el futuro y pues es lo que hoy tenía yo para compartirles, para irme un poquito más rápido y poder dar espacio a preguntas. Quiero agradecerles el espacio y pues estoy a sus órdenes. Muy bien. Maestra, gran explicación, una gran experiencia. Tuve la oportunidad de escucharla en una charla que vino a dar aquí a Canacintra. Me sorprendió muchísimo desde que la conocí porque todos los varones en este caso estaban siguiendo un protocolo dentro del evento. Sin embargo, cuando usted tomó la palabra, agarró el micrófono y empezó a platicar de innovación con los empresarios hidalguenses, captó la atención de todos los empresarios. Yo creo que estaban todos, era un desayuno de empresarios, me acuerdo, y entiendo que deben de tener muchísimas actividades. Yo veía que escribían en el teléfono, seguramente dando instrucciones, dando seguimiento, estando presentes en el evento, pero también en su empresa. Pero cuando usted tomó el micrófono y empezó a hablar de innovación, vi cómo cada uno de ellos fue guardando el celular y poniendo atención. Y entonces desde ahí dijimos, ojalá que esté con nosotros en Divulgadoras Mexicanas, porque tiene mucho que compartir con nosotros. Y antes de dar voz a todos los comentarios a través de Zoom y redes sociales, quiero invitar a todo el público que nos está escuchando a que siga a nuestra invitada
en sus redes sociales como @Nayeli, porque se van a dar cuenta que es una mujer de voluntad, de compromiso, de visión a futuro. Ya lo hemos escuchado con su exposición, convencida que la innovación es el futuro y también que la mentefactura es realmente una gran herramienta. Y bajo este sentido, maestra, me gustaría preguntarle, ¿cómo cree usted que se relaciona el sector productivo, es decir, los emprendedores y los empresarios, con la ciencia y la tecnología para poder impulsar la innovación? Mira, nos necesitamos ambas partes. Tú no puedes desde el mercado nada más identificar una oportunidad y no tener una base de conocimiento que te permita desarrollar una solución, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos relacionando hoy? Pues la empresa hace su esfuerzo, desarrolla sus propias capacidades para poder desarrollar una oferta en función de las oportunidades de negocio que está identificando. El tema es, y por su parte, la academia desarrolla conocimiento, desarrolla tecnología que al final podría esperar que esta fuera transferida, ¿no? Pero sin ese diálogo, si no hay esa interacción, muchas veces el trabajo que se desarrolla no cumple el objetivo para el cual fue desarrollado. Y te pongo varios ejemplos, ¿no? Te pongo un ejemplo, alguna vez me tocó evaluar proyectos de investigadores y me llegan con un robotcito que ellos habían diseñado para encontrar objetos valiosos y documentos valiosos en caso de un desastre, ¿no? Por ejemplo, un terremoto. Entonces, al escuchar a los investigadores, dije, a ver, vamos a hacerles el método socrático de preguntas que los lleven a la reflexión. Le dije, a ver, dígame usted, está un terremoto, se cayó un edificio, están los paramédicos tratando de ayudar y están todos en las labores de rescate, ¿qué les va a decir? Paren todo, que voy a entrar por un acta de nacimiento. O paren todo, que voy a entrar por un anillo de compromiso. ¿Qué cree que va a pasar? Se quedaron reflexionando los investigadores y a la vuelta a la siguiente iteración vinieron con una propuesta de un carro para encontrar vida temprana en un evento de desastre, ¿no? Justamente, solamente una charla, una pregunta que los hiciera reflexionar, los hizo sentir empatía y encontrar una respuesta útil a la solución que ellos estaban desarrollando. Pero eso solo se da cuando dialogas con el usuario al que pretendes impactar, ¿no? Cuando empiezas a explorar y a ponerte en sus zapatos. Y por otra parte, la industria está desarrollando capacidades propias de investigación, de desarrollo, pero hoy los retos que enfrentamos son tan grandes, son tan complejos, requieren la multidisciplina, requieren poder observar un fenómeno desde varias perspectivas que ya muchas empresas no tienen la capacidad de desarrollar con recursos propios. Y hay mucha capacidad instalada en el ecosistema que hoy pudiera servirles a ellos para poder desarrollar propuestas que realmente sean competitivas, que tengan viabilidad de mercado, que tengan factibilidad y viabilidad de negocio, ¿no? Entonces, el punto, yo creo, de interacción es el poder plantear retos comunes. El decir, tenemos el reto de mejorar la nutrición en tal segmento, ¿no? Y entonces, ahí es el punto donde pueden confluir los intereses de la academia con los intereses de la industria. Muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, yo tengo otra duda. Pues al parecer usted estuvo como instructora adjunta de un programa de un nodo binacional de innovación universitario. ¿Podría contarnos un poco, así algo como muy general, más o menos de qué se trata todo esto? Porque yo creo que este tipo de eventos son los que más incentivan pues el interés, ¿no? En ciertos temas, en este caso pues el de la innovación. Fíjate que este programa está basado en un programa de la National Science Foundation donde Estados Unidos tenía el mismo reto que nosotros. Mucha investigación desarrollada que se quedaba en la vitrina, ¿no? En un libro, que se quedaba en un paper y que no se llevaba
a su uso, ¿no? Por lo tanto, algo que desarrollaste conocimiento, pero que no se está transfiriendo, pues no está teniendo el impacto que podría tener. Entonces, la National Science Foundation se reúne con Steve Blank, ¿no? Con quien traía la metodología de Lean Startup, y desarrollan un programa conjunto que es que los investigadores, que los académicos puedan salir al mercado, entrevistar a 100 personas que pueden ser su posible cliente del desarrollo, la investigación que están haciendo, para poder identificar si una investigación a la que ya se le ha invertido mucho en desarrollo, de verdad va a tener una salida comercial. Y es justo el ejemplo que les puse del carrito, pues es justo uno de esos proyectos donde lo que teníamos que hacer era que el investigador empezara a adquirir una visión de negocio usando el Business Model Canvas, que es el modelo de negocio. Y ahí, por ejemplo, cuando yo hablo con los centros de investigación o con las universidades, muchas dicen, es que nosotros somos para dar impacto social, no tenemos que generar un negocio, no nos gusta hablar del término cliente, no nos gusta hablar del término negocio, pero cuando tú ves la definición de modelo de negocio, es la manera en la que creo valor, entrego valor y recibo valor a cambio. Y puedes crear valor sin que necesariamente a lo mejor una interacción económica, pero esto es lo que nosotros le tratamos de llevar a los académicos, esta visión de generar, entregar y recibir valor a cambio a través de una metodología que se desarrolló con la National Science Foundation, en la que nos formamos varios instructores y pues se hicieron varios nodos por toda la República, donde, no sé, yo creo que fueron más de 200, 300 proyectos los que se sometieron a este tamiz de negocio, ¿no? Maestra, es sin duda ejemplo de inspiración para muchas mujeres, ya que en sus manos, porque como bien lo saben quien nos está viendo y escuchando, está usted y pertenece a Canacintra, al Consejo Coordinador Empresarial, y dentro de sus labor pues es impulsar y fomentar dentro de las empresas áreas tan importantes como lo es la investigación, el desarrollo y la innovación. Pero me gustaría que nos compartiera en qué momento usted realmente se convenció que para que las empresas puedan permanecer y evolucionar, tienen que optar por innovar. Fíjate que, o sea, yo he estado siempre convencida, ¿no? Te digo, desde que tuve mis primeros trabajos, pues tú lo ves que al final tienes que competir contra un mercado. Y entonces empiezas a ver no solo estos grandes ejemplos de un Netflix y que le ganó todo el mercado a Blockbuster porque justamente no vieron cuál era la necesidad que resolvían, pero en la práctica ya con las empresas, pues el empezar a ver cómo es esta batalla por ganar el cliente, por ganar el favor del cliente, y que cada vez esta batalla es más intensa. Tú estás chiquita, no te has de acordar cuando solo Telmex era la única opción que teníamos de teléfono, ¿no? Pero el abrir a otros competidores hace que los servicios sean cada vez más eficientes, que tengan mejor calidad, ¿no? Pero ante tanta oferta, ante tan cambiante como es hoy el consumidor, la empresa que permanece estática está destinada a desaparecer. La empresa que hoy no está al menos explorando cuáles son las opciones de recursos digitales que les puedan ayudar a ser más eficientes, a poder conectar mejor con su mercado, a poder ampliar su cobertura, pues están destinadas a perder competitividad ante las empresas que sí lo estén haciendo. Y pareciera obvio y evidente, pero de verdad que me encuentro muchas empresas que no lo están viendo, y creo que me convencí, más bien mi convencimiento es de que tenemos que imprimirle sentido de urgencia y tenemos que ayudar a muchas empresas a despertar. Muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, algo relacionado a lo que nos acaba de comentar, ya nos están llegando algunas preguntas y comentarios. Nos están preguntando que ¿cuál considera que son los principales retos de la innovación en México y qué hace falta para generar cadenas de valor agregado?
Fíjate que en la charla que tuvimos en Pachuca les compartía que yo hago una pregunta cuando estoy en algún foro, que les digo, ¿cuáles son las palabras que se te vienen a la mente cuando piensas en innovación? Y la primera que me sale en el centro es tecnología. Y entonces, cuando piensas tú que la tecnología es lo que va a habilitar únicamente la innovación, pues dices, pago la nómina, le pago a proveedores o me compro un equipo. Y entonces digo, no, la innovación no es para mí, porque es tecnología y es gastar dinero en eso, ¿no? Y la otra que me dicen es futuro. Y cuando piensas en futuro, pues piensas que tal vez todavía tienes tiempo para tomar la decisión de caminar hacia allá o no. Entonces, como empresas, al final tal vez no tenemos tanta conciencia del tsunami que se nos viene. Esa es una parte, ¿no? La otra parte que siempre he dicho es que México no es un país subdesarrollado, México es un país suborganizado, donde empezamos a ver iniciativas de que voy a crear una plataforma para no sé qué y para integrar ecosistemas y lo ves aquí y tal vez lo ves desde la Secretaría de Economía, pero también lo empiezas a ver desde otra organización sin fines de lucro y el mismo proyecto lo ves aquí y lo ves acá y estamos colocando recursos en todos lados para el mismo propósito. Entonces creo que el principal reto es la articulación. Otro gran reto muy importante es el desarrollo de este talento que nos va a llevar a poder tener el conocimiento que permita habilitar las soluciones que hoy necesitamos. El preparar gente en habilidades digitales, el prepararnos en habilidades del futuro, pensamiento crítico, ¿sí? Toda esta parte del desarrollo de talento es otro gran reto que tenemos como país, el que hagamos nuestros sistemas educativos más ágiles, que se pueda cambiar la currícula más rápido, que podamos desarrollar todo este talento que ya está trabajando en la empresa y que va a quedarse obsoleto en algún momento, no nos va a faltar trabajo. Hoy hay una demanda de expertos en tecnologías de la información que no se está cubriendo, entonces no falta trabajo, falta que desarrollemos talento que pueda ocupar esas plazas y para generar cadenas de valor agregado, lo que falta es articularlos, platicar y trabajar todos hacia retos que podamos plantear en común. Así es, totalmente de acuerdo, maestra. Y queremos invitar al público que nos está viendo y escuchando a que hagan sus preguntas y comentarios a través de la plataforma Zoom y también a través de nuestras redes sociales y también informarles que esta charla, para poder volver a reproducirla, estará en nuestro canal de YouTube hoy mismo por la tarde. Y también me gustaría, ya para ir cerrando, maestra, que invitar a todas las mujeres que nos están escuchando y al público en general a que se acercaran al Consejo Coordinador Empresarial. Aquí tenemos una sede en Hidalgo y también Canacintra, Pachuca, para que pudieran tener acceso tanto a los programas, la asesoría y todo lo que se necesita para acercarnos a la innovación. Sí, de hecho es estratégico el que ustedes puedan formar parte de redes y lo que les ofrece ahorita el poder sumarse, por ejemplo, a un Canacintra y a su vez a un consejo coordinador empresarial, que al final es una confederación de cámaras donde las cámaras interactúan, pues lo que hace es que ustedes puedan formar parte de una red y puedan acceder a recursos compartidos que les permitan optimizar sus propios recursos y les permitan incluso olfatear oportunidades que solo en tu oficina no vas a tener. Entonces, a través del diálogo, a través de la interacción con otros empresarios como tú, vas a poder identificar que no eres el único que está enfrentando tal o cual reto, vas a poder ver cuáles son las mejores prácticas que tienen y además, pues accedes a toda esta red de recursos como son formaciones, capacitaciones, seminarios que hacen que tu empresa pueda crecer, ¿no? Entonces, siempre los voy a invitar a que se integren a estas redes en todo el país, porque de verdad van a obtener muchísimos beneficios. O sea, tienen más beneficio de actuar en equipo, hasta las manadas, ¿no? Cómo se ayudan. Cuando uno se sale de la manada es cuando está más vulnerable, ¿no? Entonces, hasta para eso es muy bueno pertenecer a este tipo de organismos.
Pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es que este tipo de organizaciones, pues como usted lo dijo, hacen las articulaciones, ¿no? Y crean una mejor organización para esto del progreso y incentivan a la gente y pues la verdad es que es muy importante. Y pues bueno, ahorita ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. Le agradecemos mucho, maestra Nayeli, que haya estado aquí presente, que nos haya compartido y estuviera aquí charlándonos un poco de su progreso, de cómo llegó hasta donde está, que la verdad es un orgullo, ¿no? Como una primer vicepresidenta, es, es, es un título muy grande y del que hay que estar muy orgullosas, ¿no? Y pues aquí es cuando le muestro como mi sentido sororo de que pues muchas felicidades, la verdad es que es un orgullo. Y pues bueno, con esto concluimos esta charla de divulgadoras mexicanas con la maestra Nayeli Silva. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos estuvieron espectando por redes sociales y también por Zoom. Muchísimas gracias, maestra. Le mandamos un saludo. Gracias a ustedes. Maestro Alonso. Ok. No, nada más agradecerle de nueva cuenta a Nayeli y por supuesto a nuestro auditorio por acompañarnos y que nos ayuden a difundir esta plática. Muchas gracias, maestra Nayeli Silva, por acompañarnos. Buena tarde. Gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego.